En Navidad, mi nuera dijo: «Pasaremos la Navidad en casa de mi mamá. Usted puede quedarse aquí». No discutí. Solo compré un boleto. Cuando publiqué las fotos, mi teléfono empezó a sonar sin parar. ¿Quién era el hombre sentado a mi lado? Esa frase, esas 10 palabras me partieron el alma. No fue un grito, no fue un portazo, fue mucho peor. Fue el tono, ese tono que usas cuando le hablas a alguien que ya no es familia, como si yo fuera un jarrón viejo que estorba en la entrada. Usted puede quedarse aquí. Usted, no mamá Elvira, no, suegra. Usted, como si yo fuera la señora del servicio. Como si no fuera yo quien pagaba el gas con el que cocinaban. Como si no fuera yo quien compraba el pavo que ella, mi nuera Beatriz, ni siquiera sabía cómo hornear. Era 15 de diciembre, faltaban 10 días para la Nochebuena. Estábamos en mi comedor, en mi casa de El Poblado, en Medellín. El mismo comedor donde celebré los primeros pasos de Mateo hace 37 años. El mismo donde velamos a mi esposo Javier cuando un infarto se lo llevó hace 22 años. Las paredes color crema todavía guardaban el eco de las risas que ya no sonaban. Beatriz soltó las palabras mientras cortaba un pedazo de arepa. Ni siquiera levantó la mirada del plato. Su cabello negro y lacio caía perfectamente sobre sus hombros. Su manicura francesa brillaba bajo la lámpara de cristal que heredé de mi abuela. Todo en ella gritaba orden, una perfección fría y calculada. Y mi hijo, mi Mateo, estaba sentado a su lado con los ojos clavados en el mantel bordado, el mismo mantel que yo cosí a mano durante meses, cuando él tenía 6 años. Esperé. Esperé que dijera algo, que levantara la cabeza, que me defendiera. Nada. El silencio se volvió pesado, denso como la niebla de la mañana. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que Javier me regaló en nuestro 10º aniversario. Cada segundo era un golpe en mi pecho. ¡Mateo! Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Él carraspeó, siguió mirando el plato. Es que, mamá, la familia de Beatriz insistió mucho y nosotros queremos pasar una Navidad tranquila, en familia, ¿entiendes? Beatriz lo interrumpió, ahora sí mirándome. Sus ojos oscuros, tan bonitos según todos, me atravesaron con frialdad. Sin complicaciones, usted entiende, ¿verdad? A su edad, tanto ajetreo no le hace bien. A mi edad, tengo 68 años, no 90. Trabajé hasta hace 4 años como auditora en una firma importante. Camino 4 kilómetros 4 veces por semana. Hago yoga los martes, pero para ella, yo ya era una anciana que había que descartar. Me levanté de la mesa. Mis manos temblaban, pero no iba a llorar frente a ella. No le iba a dar ese gusto. Buen provecho, dije, y subí a mi habitación. Mi habitación en mi propia casa de 3 pisos. La casa que compré con el sudor de 40 años de trabajo sin parar después de que Javier muriera. La casa que pinté, que remodelé, que llené de recuerdos. La casa que ahora se sentía como una prisión elegante donde yo era la intrusa. Me senté en la cama y miré por la ventana. Las luces de Navidad del vecindario parpadeaban como luciérnagas. Cada casa contaba una historia. Familias reunidas, abrazos, calor. Yo estaba sola en medio de la multitud que vivía bajo mi propio techo. Entonces pasó algo extraño. No lloré, no grité, no me hundí en la autocompasión como había hecho los últimos 3 años, cada vez que Beatriz me humillaba con sus comentarios cortantes, sus miradas de desprecio, su manera de borrarme de mi propia vida. Esta vez, algo dentro de mí hizo clic. Abrí mi laptop. Mis dedos se movieron solos sobre el teclado. Busqué vuelos, busqué hoteles, busqué una salida. Y a las 11 de la noche del 15 de diciembre, compré un boleto de avión a Guanajuato por 30,000 pesos. No le dije a nadie, no pedí permiso. Por primera vez en 3 años, tomé una decisión solo para mí. Pero lo que no sabía esa noche, mientras guardaba el comprobante de compra en mi correo electrónico, era que esa decisión no solo cambiaría mi Navidad, cambiaría toda mi vida. Y cuando esa foto se hiciera viral días después,
cuando mi teléfono empezara a sonar sin parar, cuando Mateo gritara del otro lado de la línea exigiendo explicaciones, ya nada volvería a ser igual. Porque el hombre sentado a mi lado en esa fotografía, ese hombre de sonrisa tranquila y ojos llenos de vida, traería más que compañía, traería la verdad. Si esta historia resuena en tu corazón, quédate hasta el final. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias de mujeres que decidieron no quedarse calladas. Porque a veces, la liberación comienza con un boleto de avión. Cerré la laptop, respiré profundo y por primera vez en muchísimo tiempo sonreí. La guerra apenas comenzaba, pero esta vez yo elegiría el campo de batalla. 3 años. 3 años viviendo bajo mi techo y yo me había vuelto invisible en mi propia casa. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿En qué momento permití que mi vida se convirtiera en esto? Retrocedo a marzo de 2021. Mateo llegó con 2 maletas y una cara de derrota que me partió el alma. Mamá, perdimos el apartamento. No hizo falta que explicara más. La pandemia había golpeado fuerte. Su negocio de arquitectura digital se vino abajo, los clientes desaparecieron, las deudas crecieron y el banco no perdona. Es solo temporal, dijo Beatriz ese primer día, entrando a mi casa con lentes de sol Prada y arrastrando 4 maletas que parecían de lujo. Máximo 6 meses mientras nos recuperamos. Yo abrí las puertas de mi hogar. ¿Qué más podía hacer? Era mi hijo, mi único hijo. Los primeros 2 meses fueron tolerables. Beatriz se quejaba de todo. El colchón era muy duro. El agua tardaba en calentar. La señal de internet era lenta, pero se mantenía en su espacio. Mateo trabajaba en su laptop desde el comedor. Yo cocinaba para los 3. Éramos una familia intentando sobrevivir. Pero entonces algo cambió. El tercer mes, Beatriz bajó una mañana con una revista de decoración en la mano. Elvira, ¿podemos hablar? Ya no era doña Elvira, ya no era suegra, solo Elvira, como si fuéramos compañeras de universidad. Este aparador, señaló el mueble de cristal y caoba maciza que mi abuelo había traído desde Jericó en 1950. La pieza más antigua de la familia, el corazón de mi comedor. Ya no va con la onda moderna de la casa. ¿Qué te parece si lo cambiamos? Sentí un vacío en el estómago. Ese mueble tiene más de 70 años, Beatriz. Es una reliquia familiar. Ella arrugó la nariz. Es que se ve tan viejo, tan oscuro. Hace que todo el espacio se sienta pesado. Es que es viejo, respondí, tratando de sonar firme. Por eso es valioso. Ay, Elvira, no seas anticuada. Se rió como si yo hubiera dicho algo tonto. A veces hay que dejar ir el pasado para que entre el futuro, ¿no crees? Mateo estaba en la cocina preparando café. Alcanzó a escuchar todo. Yo lo miré. Esperé su apoyo. Mamá, es solo un mueble, dijo sin voltear. Es solo un mueble. Esas 4 palabras me quitaron el aire. 3 semanas después, regresé de mi clase de yoga y el aparador ya no estaba. En su lugar había una vitrina minimalista de metal negro, fría, sin alma. ¿Dónde está el aparador? Mis palabras salieron como un susurro ahogado. Lo vendí por internet, respondió Beatriz mientras tomaba fotos del nuevo mueble para su Instagram. Me dieron 2 millones de pesos. Nada mal para un trasto tan viejo, ¿no? Con eso ayudé a pagar el mercado de este mes. De nada, por cierto. 2 millones de pesos. Un mueble que valía más de 30 millones. Un pedazo de mi historia. Un regalo de mi abuelo antes de morir, vendido como si fuera basura. Corrí a mi cuarto. Esa vez sí lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de Javier, porque no era solo el mueble, era el mensaje. Aquí ya no mandas, ya no decides, ya no importas. Y Mateo, mi Mateo, no dijo nada. No me defendió, no le reclamó a su esposa. Solo dijo, es solo un mueble, mamá. No exageres. Pero no terminó ahí. Las cortinas bordadas a mano por mi madre, las que tenían orquídeas y colibríes,
Desaparecieron la semana siguiente. Muy recargadas, sentenció Beatriz, reemplazándolas por persianas enrollables color gris. Los cuadros de paisajes cafeteros que compré en mis viajes por el Quindío fueron a dar al cuarto de servicio. No combinan con la estética, explicó mientras colgaba impresiones geométricas sin gracia. Mi vajilla de porcelana inglesa, esa que me tomó 2 años de ahorro comprar, esa que solo usaba en ocasiones especiales, de repente era su vajilla diaria. «Ay, Elvira, si no la usas, ¿para qué la tienes?», me dijo mientras servía cereal en un plato que costaba 400,000 pesos, y yo guardé silencio. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que Mateo se enojara, miedo de quedarme sola, miedo de ser la suegra difícil, la vieja amargada, la que no entiende. Así que me tragué las palabras una y otra vez, hasta que ya no pude reconocer mi propia voz. Un martes cualquiera, creo que era octubre de 2022, bajé a desayunar y encontré la cocina vacía, silenciosa. Siempre había sido mi ritual preparar café en la olleta, arepas, fruta picada. Mateo bajaba y desayunábamos juntos mientras me contaba sus proyectos, pero esa mañana escuché risas en el comedor. Me asomé. Mateo y Beatriz desayunaban juntos, huevos revueltos, jugo de naranja. Él le contaba algo gracioso. Ella reía. Se veían completos, como si no necesitaran nada más, como si yo sobrara. «Buenos días», dije desde la puerta. Mateo apenas levantó la vista. «Ah, mamá, ya desayunamos. Queda café en la cafetera». Y siguió hablando con Beatriz como si yo no estuviera ahí. Así fue como me volví un fantasma en mi propia casa. Cocinaba solo para mí. Comía sola en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor, viendo series en la televisión nueva que Beatriz compró con mi tarjeta de crédito prestada. Veía televisión sola en mi cuarto. Dormía sola con el peso del silencio, aplastándome el pecho. ¿Y las cuentas? Ay, las cuentas. Cada mes yo pagaba. Servicios, gas, agua, internet, teléfono, mercado completo, los domicilios cuando a Beatriz no le provocaba cocinar. Sus clases de pilates, la gasolina del carro de Mateo, el veterinario del perro que ella adoptó sin preguntarme. 120 millones de pesos colombianos en promedio cada año. 120 millones de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que había juntado durante toda mi vida para tener una vejez tranquila. Y cuando un día, solo un día, me atreví a sugerir que quizá podrían ayudar con algo, Beatriz me miró con esos ojos fríos y dijo: «Elvira, nosotros estamos atravesando una crisis económica. Usted tiene su pensión. Usted tiene esta casa pagada. Nosotros no tenemos nada. ¿De verdad nos va a cobrar después de todo lo que hemos perdido?». Me hizo sentir culpable, mezquina, egoísta por querer que ayudaran en mi casa. Y lo peor, lo que más me dolía, era ver a mi hijo convertirse en un extraño. El Mateo que conocí, mi niño cariñoso, el que me abrazaba sin razón, el que me decía: «Eres la mejor mamá del mundo», se había evaporado. Ahora era un hombre que evitaba mi mirada, que se iba temprano y regresaba tarde, que cuando le preguntaba cómo estaba, respondía con monosílabos: «Bien, cansado, ocupado». Una noche lo encontré solo en la cocina. Beatriz había salido con sus amigas. «Hijo», le dije suavemente, «¿estás bien? Siento que ya no hablamos». Él suspiró, largo, pesado. «Mamá, es que tú no entiendes la presión que tengo encima. Beatriz está estresada, el negocio no despega, y tú siempre estás ahí, observando, juzgando. Mateo, yo nunca...». «Sí lo haces, mamá, con tu silencio, con tus caritas. Beatriz se siente incómoda. Beatriz se siente incómoda. En mi casa, con mi dinero, después de vender mis recuerdos. Ella se sentía incómoda. No dije nada más esa noche. Solo subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la oscuridad. Y ahí, en ese silencio denso que olía a derrota, me di cuenta de algo aterrador. Me había vuelto experta en tragarme las palabras, hasta que ya no pude reconocer mi propia voz.
pero todavía no sabía que el golpe final vendría envuelto en papel navideño y servido en mi propio comedor. El 15 de diciembre estaba a la vuelta de la esquina, y con él la frase que lo cambiaría todo. Me volví experta en tragarme las palabras, hasta que ya no pude reconocer mi propia voz. ¿Sabes lo que se siente convertirte en un susurro dentro de tu propia vida? Yo tampoco lo sabía hasta que me pasó. Noviembre de 2023. Un mes antes de esa Navidad que rompería todo, Beatriz había decidido organizar una reunión. Un encuentro íntimo con amigas, me dijo mientras yo lavaba los platos del desayuno. Ella estaba recargada en la barra de la cocina, revisando su celular con esas uñas perfectas color rojo vino. Seremos como 8 personas. Nada escandaloso. Claro, respondí, porque eso es lo que yo hacía. Decir que sí, siempre. Ah, y Elvira, usó ese tono meloso que ya reconocía como peligro. ¿Te molestaría quedarte en tu cuarto esa tarde? Es que vamos a usar la sala y el comedor, y no queremos que te sientas incómoda con tanto ruido. Mis manos se detuvieron bajo el agua jabonosa. Que me quede en mi cuarto. Sí, ya sabes, para que descanses. Las señoras pueden ser muy escandalosas. Se rió, una risa ligera, como si me estuviera haciendo un favor. En mi sala, en mi comedor, en mi casa. Y yo debía esconderme en mi cuarto como si fuera una niña castigada. Beatriz, yo... Gracias, Elvira. Sabía que entenderías. Y se fue antes de que pudiera terminar la frase. Esa tarde llegaron 8 mujeres. Tacones, perfumes caros, risas ensayadas. Entraron a mi casa como si fuera un salón de eventos rentado. Yo estaba en mi cuarto con la puerta cerrada, escuchando sus voces atravesar las paredes. ¡Qué casa tan espectacular, Bebe! ¡Bebe! Así le decían, como si fuera la dueña. Sí, hemos hecho varias remodelaciones. Yo tengo buen ojo para la decoración. La voz de Beatriz flotaba orgullosa. Hemos hecho remodelaciones. Yo tengo buen ojo. Nada de la casa de mi suegra. Nada de tuvimos suerte de que nos recibiera. Para ella, para sus amigas, para el mundo. Esta era su casa y yo era la inquilina invisible que pagaba las cuentas. Bajé 2 horas después, cuando escuché que se iban. La sala era un desastre. Copas de vino a medio terminar sobre mi mesa de centro de mármol, la que compré en un viaje a Italia hace 15 años. Había una mancha roja en el tapete persa, migajas de queso y galletas por todas partes, y entonces vi algo que me heló la sangre. En el piso, junto al sofá, había pedazos de porcelana, mi vajilla inglesa, 3 platos rotos, hechos añicos. Los recogí con manos temblorosas. Cada pedazo era un puñal. Esos platos me habían costado una fortuna. Los había cuidado durante años como si fueran joyas. Beatriz apareció con una bolsa de basura. Ay, sí, se me olvidó decirte. Camila tropezó y tiró unos platos. Una torpe. Se encogió de hombros. Pero bueno, son solo platos, ¿no? Son solo platos. Es solo un mueble. Es solo decoración. Es solo. Beatriz, esa vajilla era vieja, Elvira. Ya ni se consigue ese modelo. De todas formas, ya tenía despostillados. Comenzó a recoger vasos. Deberías comprar algo más moderno, más práctico. Despostillados. Mis platos no tenían ni un rasguño antes de que ella llegara. Los lavaba a mano, los guardaba con papel de seda entre cada uno. Pero ahora tenían despostillados, como yo, como mi vida. Despostillada por el paso de alguien que no valoraba nada. Ayúdame a limpiar, ¿sí? Estoy agotada de atender. Me pasó la bolsa de basura, y yo limpié. Recogí los destrozos de mi vajilla, limpié las manchas de vino, acomodé los muebles, lavé las copas, como si fuera la empleada doméstica de mi propia casa. Mateo llegó tarde esa noche. Encontró a Beatriz en la cama viendo TikToks. ¿Cómo estuvo tu reunión, amor? Divina. Mis amigas amaron la casa. Él sonrió, se acostó junto a ella. No bajó a saludarme. No preguntó cómo había estado mi día. Yo estaba en la cocina cenando sola otra vez.
una arepa y un té de manzanilla. El silencio de esa casa me gritaba más fuerte que cualquier insulto. Los días siguientes fueron un borrón de lo mismo. Beatriz redecorando, Beatriz comprando cosas con mi dinero prestado, Beatriz quejándose del frío, del calor, de la comida, del ruido de la calle, de mi forma de caminar que hacía crujir las escaleras. Y yo, tragándome todo. Cada palabra que quería gritar, cada reclamo que moría en mi garganta, hasta que llegó el episodio del Sagrado Corazón. Tenía, una figura del Sagrado Corazón de Jesús en la entrada. La trajo mi madre de una peregrinación cuando yo tenía 10 años. No es grande, no es ostentosa, pero para mí lo era todo. Cada vez que salía de casa, tocaba sus pies y pedía protección. Un día regresé del mercado y la figura ya no estaba. ¿Dónde está la imagen de la entrada?, le pregunté a Beatriz. Ella estaba pintándose las uñas en el comedor. Ni levantó la vista. Ah, sí, la guardé en una caja en el cuarto de servicio. Es que estaba toda polvorienta y media fea. Le quita elegancia a la entrada. Fea. Mi imagen era fea. Algo dentro de mí se quebró. Pequeño, imperceptible, como una fisura en un cristal. Pero se quebró. Beatriz, esa imagen es sagrada para mí. Ay, Elvira, no seas dramática. Dios está en todas partes. No necesitas una estatuilla vieja para creer. Sopló sus uñas. Además, ya compré un espejo decorativo para ese espacio. Se va a ver mucho mejor. Un espejo, en lugar de mi Sagrado Corazón. Para que Beatriz pudiera verse reflejada cada vez que entrara. Qué apropiado. Subí al cuarto de servicio. Ahí estaba mi imagen, metida en una caja de cartón junto con cables viejos y zapatos que ya nadie usaba. La saqué, le limpié el polvo con mi suéter y la subí a mi cuarto, porque ese era el único espacio donde todavía podía tener algo mío. Las semanas pasaron como un tren sin frenos, cada día más pequeña, cada día más callada, cada día más inexistente. Dejé de bajar a desayunar. Total, ellos no me esperaban. Dejé de cocinar para 3. Comían fuera o pedían domicilio. Dejé de intentar conversar con Mateo. Sus respuestas eran monosílabos o pantallas. Me volví sombra, fantasma, eco de lo que alguna vez fui. Y entonces, llegó diciembre. Las luces navideñas empezaron a aparecer en el vecindario. Los villancicos en las tiendas. El olor a natilla y buñuelos en las calles. Yo solía amar la Navidad. Era la época donde mi casa cobraba vida. Decoraba cada rincón, cocinaba recetas que mi madre me enseñó, invitaba a los vecinos, reíamos, cantábamos, éramos familia. Pero este año la Navidad olía a derrota. Beatriz colgó luces LED blancas, minimalistas, donde antes había guirnaldas de colores. Compró un árbol artificial pequeño, porque los naturales ensucian mucho. Nada de pesebre, nada de tradición. Es que la Navidad moderna es así, Elvira. Menos recargada, más estética, menos alma. Como todo lo que ella tocaba. Y yo miraba desde la baranda del segundo piso cómo mi casa se convertía en un catálogo de revista, fría, perfecta, vacía. Igual que yo. El 15 de diciembre bajé a cenar. No sé por qué. Quizá porque todavía tenía la esperanza idiota de que algo cambiaría. De que Mateo recordaría que su madre existía. De que Beatriz tendría un momento de humanidad. Nos sentamos los 3. Pollo sudado, arroz, aguacate. Beatriz habló de sus planes, de la cena en casa de su mamá, del intercambio de regalos, de lo emocionada que estaba. Y entonces lo dijo. Pasaremos la Navidad en casa de mi mamá. Usted puede quedarse aquí. Y mi mundo se detuvo. Pero en ese momento, en ese preciso instante donde el silencio se volvió insoportable, algo más se rompió dentro de mí. Algo más grande. Y esta vez no era una fisura, era un derrumbe total. Esa noche compré algo más que un boleto de avión. Compré mi dignidad de regreso. Subí a mi cuarto después de esa cena.
Mis piernas temblaban, no de miedo, no de tristeza, de rabia, una rabia fría que me quemaba por dentro como hielo seco. Me senté frente a mi laptop. La pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad. Podía escuchar risas abajo, la televisión encendida. Mateo y Beatriz disfrutando su noche como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozarme. Abrí el navegador. Mis dedos volaron sobre el teclado. Vuelos Medellín, Guanajuato, diciembre 24. Aparecieron varias opciones. Analicé precios, horarios, escalas. Mi cerebro funcionaba con una claridad extraña, como si llevara años esperando este momento sin saberlo. 30,000 pesos mexicanos. Ida y vuelta. Salida 24 de diciembre a las 7 a.m. Regreso 28 de diciembre. 4 días lejos de esta casa. 4 días lejos de la humillación. 4 días para respirar. Mi dedo se detuvo sobre el botón de comprar. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si esto empeoraba las cosas? ¿Y si Mateo se enojaba? ¿Y si no? Basta de ¿y sí? Basta de vivir en el miedo de molestar a otros mientras ellos me pisoteaban sin remordimiento. Clic. Compra confirmada. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. Entonces hice algo que nunca había hecho. Abrí mi banca en línea. Quería ver. Necesitaba ver con números fríos lo que ya sabía en mi corazón. Estado de cuenta. Marzo 2021 a diciembre 2023. Comencé a sumar cada pago de servicios, cada mercado, cada salida a restaurantes, cada préstamo que nunca se devolvió, cada capricho de Beatriz cargado a mi tarjeta. Mis manos temblaban mientras escribía en una libreta. Servicios, 20,400,000 COP en 3 años. Gas, 5,200,000. Agua, 3,100,000. Internet y cable, 4,800,000. Mercado y domicilios, 38,000. Gasolina, 9,500,000. Comidas fuera, 8,000. Gastos médicos de ellos, 3,500,000. Ropa y caprichos de Beatriz, 4,500,000. Varios, veterinario, pilates, 2,000. Me detuve. Revisé las cifras 2 veces, 3 veces. No podía ser. Volví a sumar. 120,000 de pesos colombianos. 120 millones de pesos en 3 años. Eso era más que mi salario anual cuando trabajaba. Eso era la mitad de mis ahorros de toda la vida. Eso era el dinero que había guardado para emergencias, para viajes que nunca hice, para una vejez tranquila. Y lo había regalado. Regalado a un hijo que ya no me hablaba y a una mujer que me trataba como estorbo. Sentí náuseas. Me levanté. Caminé al baño. Me lavé la cara con agua fría. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. ¿Quién era esta mujer de ojos cansados? ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo había dejado que le borraran el brillo? No más, le susurré a mi reflejo. No más. Regresé a la computadora. Ahora actuaba con precisión quirúrgica. Abrí una carpeta nueva. Evidencias. Captura de pantalla del estado de cuenta. Guardar. Foto de los recibos de servicios. Guardar. Comprobantes de transferencias. Guardar. Fotos del aparador antes de que Beatriz lo vendiera. Gracias a Dios las tenía en mi celular viejo. Guardar. Mensajes de WhatsApp donde Beatriz me pedía prestado dinero. Guardar. No sabía para qué reunía todo esto. Solo sabía que lo necesitaba. Como un soldado preparando su arsenal antes de la batalla. Entonces marqué un número que tenía guardado hace meses. 3 tonos. ¿Aló? Gloria. Soy Elvira. Amiga, qué milagro. ¿Cómo estás? Gloria, mi compañera de la universidad. La única amiga que no dejé de lado cuando me casé con Javier. La que me visitó cada semana cuando él murió. La que siempre me decía, Vira, tú vales oro, no lo olvides. Y yo sí lo había olvidado. Mi voz se quebró. Gloria, necesito salir de aquí. Silencio al otro lado. Luego, ¿qué pasó? Y ahí, en la oscuridad de mi cuarto, le conté todo. Las palabras salieron como un río desbordado.
3 años de silencio vomitados en 20 minutos. El aparador, los platos, el Sagrado Corazón, la Navidad, Beatriz, mi hijo, mi casa que ya no era mía. Gloria no me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, cuando ya no me quedaban palabras, ella dijo: «Ven a Guanajuato, pasa la Navidad conmigo. Ya compré el boleto». «¿En serio?». Se rió. Una risa cálida que me hizo recordar quién era yo antes de convertirme en fantasma. «Ay, Vira, sabía que ahí estabas, solo necesitabas despertar». «Tengo miedo, Gloria». «¿De qué? ¿De que si te vas pierdes a Mateo para siempre?». Otra pausa. Luego, con esa sabiduría que solo dan los años: «Vira, ¿de verdad lo tienes ahora?». Esa pregunta me atravesó como una bala. No, no lo tenía. Hacía meses que no tenía a mi hijo, quizá años. Lo que tenía era un extraño que llevaba su nombre y su cara, pero ya no su corazón. «Ven», repitió Gloria, «y trae ropa bonita. Vamos a recordarte quién eres». Colgamos pasadas las 2 de la mañana. Me acosté, pero no pude dormir. En mi mente se proyectaba una película, mi vida de los últimos 3 años. Cada humillación, cada silencio tragado, cada pedazo de mí que había regalado esperando. ¿Qué? ¿Amor? ¿Gratitud? ¿Respeto? Nada de eso llegó, solo más humillación, más silencio, más ausencia. A las 6 de la mañana me levanté, bajé a la cocina, preparé café, saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Escribí: «Pasaré la Navidad fuera, que la pasen bien». Corto, directo, sin explicaciones, porque ya no les debía explicaciones. Dejé la nota sobre la mesa del comedor junto a la cafetera. Luego subí y comencé a empacar. Saqué la maleta del closet, esa maleta azul que Javier me regaló para nuestro aniversario número 15. «Para que viajes el mundo, mi amor», me había dicho. Nunca la usé, ahora sí. Doblé ropa con cuidado, no la ropa vieja que usaba para estar en casa, no los pantalones de sudadera desgastados ni las blusas sin forma. Saqué del fondo del armario los vestidos que no me ponía desde antes de que ellos llegaran. El de color vino, el azul marino, el floreado que Javier amaba. Todavía me quedaban. Quizá un poco apretados, pero me quedaban. Guardé mis zapatos buenos, mi perfume, el que solo usaba en ocasiones especiales, el collar de perlas que me dio mi madre. Me estaba empacando a mí misma, a la Elvira que existía antes del silencio. Cerré la maleta. Eran las 10 de la mañana del 16 de diciembre. Faltaban 8 días para Navidad. Mateo y Beatriz seguían durmiendo, como siempre. Despertaban tarde los fines de semana. Bajé mi maleta en silencio. La escondí en el cuarto de servicio. Durante los siguientes días actué normal. Cocinaba, limpiaba, saludaba. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no me dolía cuando Beatriz hablaba de sus planes navideños. Ya no esperaba que Mateo me incluyera en sus conversaciones, porque yo también tenía planes, y ellos no estaban invitados. El 23 de diciembre en la noche, Beatriz y Mateo terminaron de empacar para irse a casa de la suegra. «¿Necesitas algo antes de que nos vayamos, Elvira?», preguntó Beatriz con esa falsa dulzura. «No, estaré bien. Hay comida en la nevera. No mucha, pero algo hay», sonrió. «Nos vemos el 26». Mateo ni siquiera se despidió. Solo cargó las maletas al coche. Los vi irse desde la ventana de mi cuarto, y cuando las luces traseras del auto desaparecieron en la esquina, sonreí. Por primera vez en 3 años, sonreí de verdad. Puse mi alarma para las 4:30 a.m. Mañana comenzaba mi nueva vida. Aunque todavía no sabía que el hombre que estaba a punto de conocer no solo cambiaría mi Navidad, cambiaría todo. En el aeropuerto, una mujer de 68 años subió al avión. La que bajó ya no era la misma. 4:30 a.m. 24 de diciembre. La alarma sonó en la oscuridad. La apagué antes del segundo timbre. Mi corazón latía como tambor de guerra. Me levanté en silencio, aunque no había nadie en la casa.
Los fantasmas de 3 años de humillación todavía me hacían caminar de puntillas. Me duché. Agua caliente que lavaba más que la piel. Lavaba años de encogimiento, de hacerme pequeña, de desaparecer. Elegí el vestido color terracota que había empacado. Me lo puse frente al espejo. Me quedaba ajustado en la cintura, pero me veía viva. El color hacía brillar mi piel. Resaltaba el café de mis ojos. ¿Cuándo fue la última vez que me arreglé para mí misma y no para pasar desapercibida en mi propia casa? Me maquillé ligero, natural. Un poco de rubor, máscara en las pestañas. Labial rosa pálido. La mujer del espejo me miraba con algo parecido a la esperanza. 5:15 a.m. Bajé con mi maleta. La casa estaba sumida en ese silencio que conocía tan bien, pero ahora no me asfixiaba. Ahora era promesa de libertad. Pedí un Uber. Llegó a las 5:40. Antes de salir, miré mi casa por última vez. Los muebles que Beatriz había elegido. Las paredes que ya no contaban mi historia. Los espacios donde yo ya no existía. Cerré la puerta sin voltear atrás. El aeropuerto era un hormiguero de familias. Niños corriendo con gorros navideños, parejas abrazadas, maletas llenas de regalos. Yo caminaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. El vuelo salió puntual. Asiento 12B, ventanilla. Vi Medellín hacerse pequeña bajo las nubes. Esa ciudad donde había nacido, donde me había casado, donde había enviudado, donde había criado a mi hijo, donde había perdido mi voz. Cerré los ojos y respiré. El avión aterrizó en el aeropuerto de Guanajuato, BJX, a las 9:30 a.m. De ahí, un taxi a la ciudad de Guanajuato, 40 minutos más de camino. Llegué al mediodía. Guanajuato me recibió con su cielo azul imposible, callejones empedrados, casas coloniales pintadas de amarillo, naranja, rosa mexicano. El olor a canela y café flotaba en el aire. Música de estudiantina salía de algún café escondido. Era como entrar a otro mundo. Gloria me esperaba en la entrada de su casa, una casita de 2 pisos con bugambilias moradas cayendo de la terraza. Cuando me vio, corrió hacia mí. «Vira». Nos abrazamos. Y ahí, en ese abrazo, algo dentro de mí se rompió. Lloré. Lloré como no había llorado en 3 años. Lloré el aparador vendido, los platos rotos, el sagrado corazón escondido, las navidades robadas, mi voz perdida. Lloré todo. Gloria me sostuvo. No dijo, no llores. No dijo, todo estará bien. Solo me sostuvo, y eso fue suficiente. Después, cuando ya no me quedaban lágrimas, me llevó adentro. «Ven, te preparé el cuarto con la mejor vista, y tengo plan para esta noche». «¿Plan?» «Es Nochebuena, Vira. ¿Crees que te iba a dejar sola comiendo recalentado?» Me llevó a mi cuarto. Paredes color durazno, una cama con colcha bordada a mano, ventanas que daban al jardín lleno de flores. «Descansa, date un baño. A las 7 de la noche sales». «¿Sales? ¿A dónde?» Sonrió con ese brillo travieso que conocía desde que teníamos 20 años. «Es sorpresa». Me bañé otra vez. No por necesidad, por placer. Agua caliente, jabón de lavanda, tiempo para mí, sin prisa, sin culpa, sin miedo de que alguien tocara la puerta exigiendo algo. Me puse el vestido azul marino, el que Javier decía que me hacía ver elegante. Gloria apareció con una caja. «Toma, te compré esto». Abrí la caja. Adentro había un rebozo de seda color crema con hilos dorados. «Gloria, nada de peros, te lo pones. Esta noche vas a brillar». 7:15 p.m. Salimos caminando. Las calles de Guanajuato estaban iluminadas con farolitos. Familias paseaban. Vendedores ofrecían ponche caliente y buñuelos. Villancicos sonaban desde las iglesias. Era Navidad de verdad. No la Navidad minimalista y fría de Beatriz. Era Navidad con alma. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A casa de Julio y Marta, unos amigos que te van a encantar. Organizan una cena cada Navidad. Comida deliciosa, buena compañía y...». Me miró de reojo. «Hay alguien que quiero que conozcas». Mi estómago dio un vuelco. «Gloria, no». «Relájate, solo es un amigo, decano jubilado de la universidad, viudo como tú, buena persona, nada más».
Llegamos a una casa de adobe color mostaza. Desde afuera se escuchaban risas y música. Entramos. La sala estaba llena de gente, 15, 20 personas quizá, edades variadas, algunos jóvenes, otros mayores como nosotras, todos con copas en la mano, todos sonriendo de verdad. ¡Gloria! Una mujer de cabello blanco y ojos alegres se acercó. Llegas justo a tiempo, y tú debes ser Elvira. Marta, ella es mi mejor amiga, Vira. Bienvenida, querida. Aquí no hay extraños, solo familia que aún no conocemos. Me presentaron a todos. Nombres que olvidé al instante por los nervios, pero rostros amables, manos cálidas, abrazos genuinos. Y entonces lo vi. En la terraza, mirando las luces de la ciudad, había un hombre alto, cabello gris plateado, peinado hacia atrás, lentes de pasta negra, suéter color vino, postura relajada pero elegante. Gloria me empujó suavemente. Ven, te lo presento. Caminamos hacia la terraza. Él se volteó cuando nos escuchó, y cuando nuestros ojos se encontraron, no fue amor a primera vista. No soy quinceañera, fue algo más profundo, fue reconocimiento, como si mi alma dijera, ah, aquí hay alguien que entiende el idioma del dolor y la supervivencia. Arturo, ella es Elvira. Vira, él es don Arturo. Mucho gusto. Su voz era grave, suave, segura. Extendió la mano. La tomé. Su apretón fue firme, pero cálido. El gusto es mío, respondí. Gloria desapareció con una excusa sobre ayudar en la cocina. Nos quedamos solos. Gloria me contó que vienes de Medellín, dijo. Sí, necesitaba aire. Sonrió, como si entendiera más de lo que dije. Yo también vine a Guanajuato buscando aire hace 5 años, después de que murió mi esposa. Lo siento. Yo también siento lo tuyo. Gloria no me contó detalles, pero mencionó que has tenido tiempos difíciles. No sé qué me pasó. Quizá fue la distancia de mi casa, quizá su mirada sin juicio, quizá el vino que Marta me había dado. Le conté todo. No todo, pero lo suficiente. El aparador, los platos, Beatriz. La frase de la cena del 15 de diciembre. Él escuchó sin interrumpir. Sus ojos nunca dejaron los míos, y cuando terminé, suspiró profundo. ¿Sabes cuál es el problema de ser buena persona, Elvira? ¿Cuál? Que la gente confunde bondad con debilidad, y se aprovechan hasta dejarte seca. Esas palabras me golpearon en el pecho. Yo fui igual, continuó. Después de que Elena murió, mis hijos querían vender la casa familiar, dividir todo inmediatamente, como si las memorias no valieran nada, como si yo no importara. Se quitó los lentes, los limpió. Un día me miré al espejo y no me reconocí. Había dejado que el dolor y la culpa me convirtieran en alguien que dice sí a todo. ¿Y qué hiciste? Me vine a Guanajuato. Solo les dije que la casa era mía y seguiría siendo mía hasta que yo decidiera. Se enojaron. Dejaron de hablarme 2 meses. Sonrió. Fueron los 2 mejores meses de mi vida. Reí, por primera vez en no sé cuánto tiempo. Reí con ganas. Y después entendieron que papá no era un cajero automático ni un mueble. Era una persona con dignidad. Y cuando me empezaron a tratar como tal, volvimos a hablar. No sé si Mateo entienda eso algún día. Quizás sí, quizá no. Pero ese no es tu problema, Elvira. Tu problema es que has olvidado que tú también tienes derecho a ser feliz. Esas palabras me atravesaron. Derecho a ser feliz. ¿Cuándo dejé de creer que merecía eso? La cena fue hermosa. Pavo rostizado, bacalao, romeritos, ponche caliente con piquete, risas, historias, brindis. Arturo se sentó a mi lado. Hablamos de todo, de libros. Él había sido decano de filosofía, de viajes, de comida, de vida. No hubo coqueteo, no hubo insinuaciones. Solo 2 personas compartiendo mesa y conversación. Pero cuando nuestras manos se rozaron al pasar el pan, sentí algo que no sentía en años.
esperanza. A las 11 de la noche, Marta sacó su cámara. Foto grupal, todos a la terraza. Nos acomodamos. Gloria me jaló hacia adelante. Arturo quedó a mi lado. Digan feliz Navidad, Flash. Una más. Ahora los que están sentados. Me senté en una de las sillas de la terraza. Arturo se sentó a mi lado. Detrás, las luces de Guanajuato brillaban como estrellas caídas. Gloria tomó la foto con mi celular. Perfecta, dijo mirando la pantalla. No le di importancia en ese momento. No sabía que esa foto, esa simple foto de dos personas sonriendo bajo el cielo navideño, iba a cambiar absolutamente todo. Regresamos a casa de Gloria pasada la medianoche. Caminamos despacio por los callejones empedrados. ¿Qué te pareció, Arturo?, preguntó Gloria. Es agradable. ¿Solo agradable?, sonrió Gloria. Tengo 68 años. No estoy buscando romance. No lo estás buscando, pero quizá te encontró. Me reí, pero en el fondo, mi corazón latía con algo que creí muerto. Ilusión. Antes de dormir, revisé mi celular por primera vez en todo el día. 0 llamadas de Mateo, 0 mensajes. No me sorprendió, no me dolió, solo confirmó lo que ya sabía. Pero mañana todo iba a cambiar, porque Gloria ya había subido esa foto a mi Facebook, y el teléfono estaba a punto de explotar. Una sola imagen, 847 me gusta, y mi teléfono empezó a sonar sin parar. 25 de diciembre, 11:37 am. Desperté con el sol entrando por la ventana. Luz dorada, cálida, el tipo de luz que no había visto en años, porque en mi casa siempre mantenía las cortinas cerradas para no dañar los muebles nuevos de Beatriz. Me estiré en la cama sin prisa, sin culpa, sin ese nudo en el estómago, preguntándome qué humillación me esperaba hoy. Olía a café recién hecho. Bajé en pijama, algo que nunca hacía en mi casa. Siempre tenía que estar vestida, arreglada, presentable, no fuera a hacer que Beatriz me viera desarreglada y comentara sobre la importancia de cuidarse a cualquier edad. Gloria estaba en la cocina preparando chilaquiles. «Buenos días, bella durmiente». «Buenos días. Dormí como no dormía en años». Es lo que pasa cuando duermes sin fantasmas en la cabeza. Me sirvió café. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, muy bien. En realidad, anoche subí las fotos de la cena a Facebook. ¿Ya las viste?» No he revisado mi celular. «Ay, Vira, tienes que actualizarte. La gente reacciona rápido. Mira». Sacó su teléfono, me mostró mi perfil de Facebook. Ahí estaba la foto de anoche. Arturo y yo sentados en la terraza. Él con su suéter vino y su sonrisa tranquila. Yo con mi vestido azul marino y el rebozo dorado. Las luces de Guanajuato de fondo como postal navideña. Pero no era la foto lo que me llamó la atención. Era el texto que Gloria había escrito. «La Navidad más feliz en años. Gracias, don Arturo, por esta hermosa compañía». Mi estómago dio un vuelco. «Arturo, Gloria, ¿por qué pusiste eso?» «Porque es verdad. Anoche fuiste feliz, y él tuvo mucho que ver». Me guiñó el ojo. «Además, ¿qué tiene de malo? Es solo una foto». «Solo una foto». Marqué 847. Me gusta. 156 comentarios. Empecé a leer. «Doña Elvira, qué linda se ve. Feliz Navidad». «Doña Carmela, mi vecina. Pero qué elegante. ¿Y ese señor? ¿Novio nuevo?» «Lupita, la de la tienda de la esquina». «Tía Vira, qué guapa estás. Nos tenías guardado el secreto, ja, ja, ja». «Sofía, mi sobrina». Y más, y más, y más. La mayoría eran mensajes lindos, felicitaciones, gente sorprendida de verme sonreír así. Pero entonces vi uno que me heló la sangre. «Elvira, ¿dónde estás? Mateo nos preguntó si sabíamos algo. Llámalo». «Beatriz, mi comadre». Revisé la hora del comentario. 9:15 am. 2 horas atrás. Agarré mi celular. Lo había dejado en silencio desde anoche. Cuando desbloqueé la pantalla, casi se me cae de las manos. 23 llamadas perdidas de Mateo.
17 mensajes de WhatsApp, 5 de Beatriz, 3 mensajes de voz. El corazón me latía en los oídos. Abrí WhatsApp. Los mensajes de Mateo empezaban tranquilos. 7:42 a.m. Mamá, ¿dónde estás? No estás en casa. 8:03 a.m. Mamá, contesta, por favor, nos preocupamos. 8:31 a.m. Mamá, vi tu Facebook. ¿Quién es ese hombre? ¿Y después? Después se volvieron desesperados. 9:01 a.m. Mamá, contesta. Beatriz vio la foto. Está muy molesta. 9:28 a.m. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué no nos dijiste que ibas a salir con alguien? 9:45 a.m. Los vecinos están preguntando. La familia de Beatriz vio la foto. Necesito que me llames. 10:18 a.m. Mamá, esto es muy irresponsable. Tienes que dar explicaciones. Los mensajes de Beatriz eran directos y venenosos. 9:35 a.m. Elvira, qué vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? 9:51 a.m. Mateo está muy alterado por tu comportamiento. Deberías pensar en tu familia antes de hacer estas escenas. 10:33 a.m. Ya todos vieron la foto. ¿Quién es ese hombre? ¿Desde cuándo sales con gente? ¿A tu edad? A mi edad. Ahí estaba otra vez, esa frase que me recordaba que para ellos yo ya no tenía derecho a vivir. Gloria me miraba preocupada. ¿Qué pasa? Le mostré los mensajes. ¡Ay, Vira! Pero no parecía sorprendida. Parecía satisfecha. Era cuestión de tiempo. ¿Cuestión de tiempo para qué? Para que se dieran cuenta de que no eres un mueble que pueden guardar en el sótano cuando no te necesitan. Mi celular empezó a sonar. Mateo. Miré la pantalla, el nombre parpadeando, la foto de él que todavía tenía guardada de hace 5 años, cuando sonreía de verdad. Gloria puso su mano sobre la mía. ¿Vas a contestar? Respiré profundo. Sí, pero en mis términos, contesté. ¿Aló? Mamá, ¿por qué no contestabas? La voz de Mateo salió como una explosión. Detrás escuchaba a Beatriz gritando algo que no alcanzaba a entender. Buenos días, Mateo. Feliz Navidad. ¿Feliz Navidad? ¿En serio, mamá? ¿Dónde estás? ¿Quién es ese hombre en la foto? Estoy en Guanajuato, pasando la Navidad con mi amiga Gloria, y ese hombre es Arturo, un amigo de ella. ¿Un amigo? La voz de Beatriz se acercó al teléfono. Ahora estaba en altavoz. Señora Elvira, usted no puede hacer estas cosas sin avisarnos. Nos deja en ridículo. Algo dentro de mí hizo clic. No fue enojo, no fue tristeza, fue claridad absoluta. ¿Yo los dejo en ridículo? Mi voz salió calmada, demasiado calmada. Sí, los vecinos están preguntando, la familia está preguntando, todos vieron esa foto. ¿Y qué tiene de malo la foto, Beatriz? Que usted está con un hombre, a su edad, y sin decirnos nada. Interesante. Caminé hacia la terraza de Gloria. El sol me calentaba la cara, porque yo no recuerdo que ustedes me pidieran permiso para pasar la Navidad sin mí. Silencio. Mamá, eso es diferente, empezó Mateo. ¿Diferente por qué? Porque ustedes sí tienen derecho a hacer planes y yo no. Es que nosotros somos una pareja, explotó Beatriz. Usted es una vieja que debe quedarse encerrada esperando migajas de atención. Más silencio. Gloria me miraba desde la cocina con los ojos brillantes. Me hacía señas de aprobación. Mamá, no es eso. Damián sonaba perdido, como un niño que no entiende por qué lo castigan. Entonces, ¿qué es hijo? Porque necesito que me expliques por qué ustedes pueden excluirme de la Navidad sin remordimiento, pero yo no puedo salir de mi casa sin pedir permiso. Porque somos tu familia, gritó Beatriz. La familia se construye con respeto, Beatriz, no con conveniencia. Esa frase salió de mis labios como si la hubiera ensayado toda mi vida. Pero no. Salió de ese lugar donde guardaba 3 años de silencio comprimido. No puedo creer que nos hagas esto. La voz de Beatriz temblaba, pero no era tristeza. Era rabia de perder el control.
Después de todo lo que hemos sacrificado viviendo en esa casa. ¿Sacrificado? Esa palabra fue la gota que derramó el vaso. Sacrificado, Beatriz. Yo he pagado 120 millones de pesos en 3 años para mantenerlos. Servicios, gas, agua, comida, gasolina, tus caprichos. Todo. Y nunca, nunca recibí ni las gracias. Mamá, eso no... Tengo los recibos, Mateo. Tengo las transferencias. Tengo todo documentado. Mi voz seguía calmada, pero firme. Así que no me hablen de sacrificios. Yo sé lo que es sacrificarse y también sé lo que es ser usada. Otro silencio, este más largo, más denso. ¿Cuándo regresas?, preguntó Mateo. Su voz sonaba pequeña. El 28. Tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar, de muchas cosas. Respiré profundo. Que pasen linda Navidad. Y colgué. Me temblaban las manos. El celular casi se me resbala. Gloria corrió hacia mí. Me abrazó. Eso fue increíble, Vira. Estoy temblando. Es adrenalina. Es poder. Es tu voz. Después de 3 años de silencio. Me dejé caer en una silla. El celular seguía vibrando. Más mensajes, más llamadas. Pero no los abrí. Por primera vez en mi vida, yo decidí cuándo y cómo responder. ¿Crees que hice bien?, le pregunté a Gloria. Bien, Vira. Hiciste lo necesario. Lo que debiste hacer hace años. Miré la foto otra vez. Arturo y yo sonriendo. Tan simples, tan felices. Y me di cuenta de algo. No era la foto lo que los molestaba. Era verme feliz sin ellos. Era descubrir que yo podía existir, brillar, vivir, sin su permiso. Eso era lo que no podían soportar. Mi celular volvió a sonar. Esta vez no era Mateo. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Elvira? Una voz masculina, formal, profesional. Sí, ¿quién habla? Soy el licenciado Camacho, su abogado. Disculpe que la llame en Navidad, pero su hijo Mateo estuvo aquí ayer. El mundo se detuvo. ¿Mi hijo fue a su despacho? Sí. Estaba preguntando por su testamento y por la escritura de la casa. Sentí un puño en el estómago. ¿Qué le dijo? Nada. Le dije que esa información es confidencial y solo puedo hablarla con usted. Pero, doña Elvira, creo que deberíamos agendar una cita. Pronto. Colgué. Gloria me miraba, pálida. ¿Qué pasó? Mateo fue al abogado, preguntando por mi testamento. No hizo falta decir más. Las piezas encajaron como un rompecabezas maldito. Beatriz no solo quería mi casa para vivir, quería asegurarse de que fuera suya. Y mi hijo la estaba ayudando. Esa tarde no pude disfrutar la comida navideña que Gloria preparó. No pude concentrarme en las películas. Solo podía pensar en una cosa. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Y tenía 3 días en Guanajuato para planear mi siguiente movimiento. Porque esta guerra apenas comenzaba. Y ahora yo también jugaba para ganar. Cuando dejé de estar disponible, descubrí quién realmente me necesitaba y quién solo me usaba. 26 de diciembre, 8:43 a.m. No dormí bien. Las palabras del licenciado Camacho rebotaban en mi cabeza como balas perdidas. Su hijo estuvo preguntando por su testamento. Me levanté antes del amanecer. Preparé café en la cocina de Gloria sin hacer ruido. Me senté en la terraza con una libreta vieja que encontré en un cajón y empecé a escribir. Todo lo que recordaba, todo lo que tenía, todo lo que necesitaba. Marzo 2021. Mateo y Beatriz se mudan temporalmente. Junio 2021. Beatriz vende el aparador sin permiso. 2 millones de pesos. Agosto 2021. Desaparecen las cortinas bordadas de mi madre. Septiembre 2021. Primera vez que usa mi tarjeta prestada. Ropa para Beatriz. La lista crecía y crecía. 3 años de pequeños robos, pequeñas humillaciones, pequeñas muertes de mi dignidad. Y al final de la lista escribí. Diciembre 2023. Mateo pregunta por el testamento sin mi conocimiento.
Gloria apareció con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Desde qué hora estás despierta? Desde las 5. Se sentó junto a mí. Miró mi lista. Ay, Vira. Necesito entender qué está pasando. Necesito saber qué planean. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero no puedo volver a esa casa sin un plan. Mi celular vibró otra vez. Mateo. Esta vez contesté al tercer timbre. ¿Aló? Mamá. Su voz sonaba cansada, rota. Necesitamos hablar. Te estoy escuchando. No por teléfono. Cuando regreses, por favor. Hubo algo en su tono, algo diferente. No era enojo, no era exigencia, era miedo. ¿Pasó algo, Mateo? Silencio largo, respiración pesada. Beatriz está muy alterada. Dice que ya no podemos confiar en ti, que la foto fue un acto de rebeldía para humillarnos. ¿Humillarlos? Yo solo pasé la Navidad con una amiga. Lo sé, yo le dije eso, pero ella dice que estás cambiando, que te estás volviendo egoísta. ¿Egoísta? ¿Por tener una vida propia? ¿Por sonreír en una foto? ¿Por existir sin su permiso? ¿Y tú qué piensas, Mateo? Otro silencio. No sé qué pensar, mamá. Estoy confundido. Beatriz dice una cosa, tú dices otra. ¿Y yo? ¿Tú qué? Yo solo quiero que seamos familia otra vez. Esas palabras me atravesaron, porque venían del niño que yo crié, del hijo que construí con mis manos después de que Javier murió, del Mateo que existía antes de Beatriz. Pero también sabía que ese Mateo quizá ya no existía. Hijo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto. ¿Qué? ¿Por qué fuiste a ver a mi abogado? El silencio fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Cómo sabes eso? Él me llamó. Es mi abogado, Mateo. Es su trabajo avisarme when alguien pregunta por mis documentos. Mamá, fue idea de Beatriz. No me importa de quién fue la idea. Te pregunté por qué. Ella dice que deberíamos estar preparados, por si algo te pasa, para saber cómo están las cosas. ¿Por si algo me pasa? Tengo 68 años, Mateo, no 90. Estoy completamente sana. Lo sé, pero... ¿Pero qué? ¿Esperan que me muera pronto para quedarse con mi casa? No, mamá, no es eso. Entonces, ¿qué es? Porque desde donde yo estoy, parece que ustedes están planeando mi funeral mientras yo todavía respiro. Lo escuché llorar. Sollozos contenidos, como cuando tenía 7 años y se cayó de la bicicleta. No quise. Yo no quería. Beatriz dijo que era solo para estar informados, que tú no nos habías dicho nada sobre tu testamento y que era importante saberlo. Yo fui porque ella insistió tanto que pensé que tenía razón. Mi hijo, mi niño, tan manipulado que ya no sabía dónde terminaba su voz y empezaba la de ella. Mateo, escúchame bien. Mi testamento es mi decisión. Mi casa es mi patrimonio. Y cuando yo muera, que espero sea dentro de muchos años, todo será manejado como yo decida. ¿Entiendes? Sí. Y si quieren seguir viviendo en mi casa, vamos a tener que establecer reglas nuevas, porque lo que ha pasado estos 3 años no va a continuar. ¿Qué quieres decir? Lo hablamos cuando regrese. El 28 en la tarde. Los espero en el comedor a las 6. Mamá, yo te quiero, hijo, pero no voy a dejar que me falten al respeto en mi propia casa, ni tú ni nadie. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de determinación. Gloria me abrazó por la espalda. Estoy orgullosa de ti. Tengo miedo, Gloria. El miedo significa que te importa, pero no vas a dejar que el miedo te paralice, ¿verdad? No, ya no. Esa tarde salimos a caminar por Guanajuato. Necesitaba despejar la mente. Entramos al Museo de las Momias, después a una librería que olía a papel viejo y café. Compramos artesanías en el mercado, un par de aretes de plata, un rebozo azul cielo. Y en cada lugar sonreí. No sonrisas forzadas, no sonrisas para quedar bien, sonrisas reales, porque por primera vez en años estaba viviendo para mí. Al atardecer nos sentamos en el jardín principal.
La parroquia de San Miguel Arcángel se alzaba rosa y dorada bajo el sol que moría. Nota: es Guanajuato, así que sería la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. ¿Sabes qué es lo más triste, Gloria? ¿Qué? Que tardé 3 años en darme cuenta de que yo también merezco respeto. Nunca es tarde, Vira. Mi celular sonó. Un mensaje de WhatsApp, pero no era de Mateo, era de Arturo. Hola, Elvira. Gloria me pasó tu número. Espero no ser inoportuno, solo quería saber cómo estás. Escuché que tuviste un día difícil. Si necesitas hablar, aquí estoy. Sin presión, solo como amigo. Arturo. Leí el mensaje 3 veces. Nadie, absolutamente nadie me había preguntado cómo estaba en años. Le respondí: Hola, Arturo. Gracias por preguntar. Ha sido un día intenso, pero necesario. Me gustaría platicar. ¿Tienes tiempo mañana? La respuesta llegó en segundos. Todo el tiempo del mundo. ¿Te parece bien en el café que está en la esquina de la casa de Gloria, a las 11? Perfecto. Nos vemos ahí. Gloria me miraba con esa sonrisa de cómplice. ¿Qué? Nada. Solo que hace 3 días llegaste aquí destruida, y ahora estás haciendo planes con un hombre que te trata como persona. Es solo un café, Gloria. Claro, solo un café, se rió, con el hombre de la foto que volvió loca a tu nuera. Y las dos reímos. Esa noche revisé mis correos. Había uno del licenciado Camacho. Doña Elvira, confirmo cita para el 3 de enero a las 10 a.m. en mi despacho. Es importante que hablemos sobre las modificaciones que desea hacer a su testamento y sobre las medidas legales que podemos tomar para proteger su patrimonio. Traiga todos los documentos que tenga, recibos, transferencias, comprobantes de gastos. Quedo atento. Lic. Ricardo Camacho. Cerré la laptop. El plan se estaba formando en mi cabeza como un rompecabezas. Pero todavía faltaba una pieza. Necesitaba evidencia clara de las intenciones de Beatriz. Necesitaba escuchar de su propia boca lo que estaba planeando. Y tenía exactamente una idea de cómo conseguirlo. 27 de diciembre, 11 a.m. El café olía a canela y piloncillo. Arturo ya estaba ahí, leyendo un libro de Rulfo. Cuando me vio, se levantó. Me apartó la silla, como un caballero de otra época. «Te ves mejor que ayer». «Me siento mejor». Ordenamos café de olla para mí, americano para él, pan dulce. Gloria me contó un poco, dijo con cuidado. Si quieres hablar de eso, aquí estoy. Y si no, podemos hablar de cualquier otra cosa. Le conté. No todo, pero lo esencial. El testamento, Mateo, la manipulación. Él escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin dar consejos no pedidos, y cuando terminé, dijo algo que cambió mi perspectiva. ¿Sabes cuál es el problema de la gente que manipula? ¿Cuál? Que solo funciona cuando tú te dejas. El día que pones límites, todo su poder desaparece. Pero es mi hijo, Arturo. No puedo simplemente... No te estoy diciendo que lo abandones. Te estoy diciendo que lo ames desde el respeto propio. Amar no significa dejarte destruir. Esas palabras se tatuaron en mi cerebro. Amar desde el respeto propio. ¿Cómo lo hiciste con tus hijos? Les dije la verdad. Les dije que los amaba, pero que no iba a vivir el resto de mi vida siendo su banco y su bufón. Que si querían una relación conmigo, sería bajo términos de respeto mutuo. ¿Y funcionó? Con 2 de 3, sí. Con mi hijo del medio todavía es difícil, pero ya no cargo con la culpa. Hice mi parte. El resto es su decisión. Salimos del café 2 horas después. Caminamos sin rumbo. Hablamos de todo y de nada. De libros, de música, de viajes que hicimos y viajes que queríamos hacer. Y cuando me dejó en casa de Gloria, tomó mi mano. Elvira, vas a salir de esto más fuerte, más tú. ¿Cómo lo sabes? Porque ya empezaste. El paso más difícil no es llegar a la meta, es empezar a caminar. Esa noche empaqué mis cosas. Mañana regresaba a Medellín, a mi casa, a la confrontación. Pero ahora volvía con algo que no tenía when me fui. Volvía con mi voz.
y estaba lista para usarla, aunque eso significara perder todo lo que creía que me quedaba, porque había aprendido algo en estos 4 días. Es mejor estar sola con dignidad que acompañada en humillación. Y mi hijo, mi Mateo, tendría que elegir de qué lado estaba. Hay secretos que se guardan por protección y secretos que se revelan para hacer justicia. 28 de diciembre, 3:47 p.m. El avión aterrizó en Medellín bajo un cielo gris, como si hasta el clima supiera que volvía a la guerra. Gloria me abrazó en el aeropuerto antes de que tomara mi taxi. Recuerda, no estás sola. Si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Lo sé. Gracias, Gloria, por todo. No me agradezcas. Esto apenas empieza. Quiero que me cuentes cómo sale todo. Te llamo mañana después de la reunión con el abogado. El taxi avanzaba por la avenida El Poblado. Cada kilómetro era un paso más cerca de mi casa, de esa casa que ya no se sentía como hogar. Mi celular vibró. Mateo. Mamá, ¿a qué hora llegas? En 1 hora más o menos. ¿Sigues queriendo que hablemos hoy? Sí, a las 6 en el comedor. Está bien, aquí te esperamos. Colgó rápido, demasiado rápido. Llegué a casa a las 5:15. Saqué mis llaves, pero antes de que pudiera abrir, la puerta se abrió. Mateo estaba ahí, ojos rojos, ojeras profundas, se veía demacrado. Mamá, no me abrazó. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa olía diferente, más limpia de lo normal, como cuando sabes que viene visita importante y frotas hasta las esquinas. Me habían limpiado para impresionarme. Subí mi maleta a mi cuarto. Todo estaba igual. Nadie había entrado aquí. Ese era mi único territorio no invadido. Me cambié de ropa, nada elegante, jeans, blusa blanca, el rebozo azul que compré en Guanajuato. Me miré al espejo. Tú puedes, me dije. Tienes la verdad de tu lado. Bajé a las 6 en punto. Mateo y Beatriz estaban sentados en el comedor. Él nervioso. Ella con los brazos cruzados y esa mirada de hielo que ya conocía tan bien. Me senté en la cabecera, mi lugar, el lugar que no había ocupado en meses. Nadie habló por 10 segundos eternos. Bueno, dije finalmente, aquí estamos. Beatriz fue la primera en hablar, por supuesto. Elvira, creo que le debemos una disculpa. ¿Una disculpa? Sí. Quizá fuimos muy duros con lo de la foto. Entendemos que usted tiene derecho a tener amigos. Qué generosa. Me daba permiso de tener amigos. Gracias, Beatriz, pero no los llamé para hablar de la foto. Mateo se aclaró la garganta. Mamá, yo quiero explicarte lo del abogado. Te escucho. Fue mi culpa. Beatriz me sugirió que preguntáramos por el testamento, pero yo fui quien tomó la decisión de ir. No debía hacerlo sin hablarlo contigo primero. Al menos asumía la responsabilidad. Eso era algo. ¿Y por qué lo hiciste, Mateo? Porque miró a Beatriz. Ella lo miraba fijo, como un entrenador dando instrucciones sin palabras. Porque queríamos saber cómo estaban las cosas, para planear nuestro futuro. ¿Su futuro incluye mi muerte? No, mamá, no es eso. Entonces, ¿qué es? Porque desde mi perspectiva parece que están midiendo la herencia antes de que yo me muera. Beatriz suspiró con dramatismo. Elvira, no sea tan dramática. Todas las familias hablan de estos temas. Es normal querer estar informados. Normal, Beatriz. Lo normal es preguntarle directamente a la persona, no ir a escondidas con su abogado. Es que usted nunca quiere hablar de estas cosas, respondió con ese tono condescendiente. Siempre las evade, y nosotros tenemos derecho a saber qué va a pasar con esta casa. Ahí estaba, la verdad saliendo como veneno. ¿Derecho? ¿Qué derecho tienen ustedes sobre mi casa? Bueno, llevamos 3 años viviendo aquí. Hemos ayudado con gastos. No pude evitarlo. Me reí, una risa seca, amarga. ¿Ayudado con gastos? Beatriz, ¿de verdad acabas de decir eso? Sí, hemos aportado. No todo, pero algo. Saqué mi celular. Abrí la carpeta de fotos. Les mostré las capturas de pantalla de mi estado de cuenta. 120 millones de pesos. Eso he gastado en ustedes en 3 años. Servicios,
agua, gas, comida, gasolina, todos sus caprichos. 120 millones. Mateo palideció. Mamá, yo no sabía que era tanto. Porque nunca preguntaste, nunca te importó. Eso no es justo, intervino Beatriz. Nosotros perdimos nuestro apartamento. Estábamos en crisis. Usted es su madre. Era su obligación ayudarnos. ¿Obligación? Mi obligación era criarlo hasta que fuera adulto. Y eso lo hice. Lo que pasó después fue mi generosidad. Generosidad que ustedes confundieron con debilidad. Beatriz se levantó de la silla. Ya sabía que este viaje a Guanajuato era para voltearnos en contra. Seguro esa amiga suya le llenó la cabeza de ideas. Nadie me llenó la cabeza de nada. Solo me ayudó a recordar que yo también merezco respeto. Respeto. ¿Y qué de nuestro respeto? Usted nos avergonzó con esa foto. Todo el mundo preguntando quién era ese hombre, como si usted fuera una jovencita en busca de romance. ¿Y qué si lo fuera? Tengo 68 años, Beatriz. No estoy muerta. Y no necesito tu permiso para vivir mi vida. Mateo, di algo. Beatriz lo jaló del brazo. Pero mi hijo tenía la cabeza entre las manos. Cállate, Beatriz. Solo cállate. Fue la primera vez en 3 años que lo escuché ponerle un alto. Beatriz se quedó congelada. ¿Qué dijiste? Que te calles. Mamá tiene razón. En todo. Levantó la cara. Tenía lágrimas en los ojos. Hemos sido unos malagradecidos. Yo he sido un malagradecido. Mateo. No, Beatriz. Ella tiene razón. Mi mamá nos abrió su casa, nos mantuvo, pagó todo, y nosotros la tratamos como un estorbo. Ella también tiene culpa. Se pone en papel de víctima, pero nunca dice nada. ¿Cómo vamos a saber que está molesta si no habla? Porque no debería tener que hablar. Es su casa. Deberíamos haber tenido la decencia de respetar sin que nos lo pidiera. Beatriz agarró su bolsa. No voy a quedarme a escuchar esto. Si vas a ponerte de su lado, allá tú. Caminó hacia la puerta. Se volteó. Pero que quede claro, Elvira. Si usted nos corre, se queda completamente sola, sin hijo, sin nietos futuros, sin familia. ¿Eso es lo que quiere? Sus palabras estaban diseñadas para herirme. Y sí, dolieron, pero no como antes. Beatriz, si la única forma de tener familia es sacrificando mi dignidad, prefiero la soledad. Ella soltó una risa cruel. Pues qué triste vida la suya. Y salió dando un portazo. Mateo y yo nos quedamos en silencio. El reloj de péndulo marcaba las 6:47 p.m. Lo siento, mamá. Su voz salió quebrada. Perdóname por todo, por ser un cobarde, por no defenderte, por dejar que pasara todo esto. Mateo, déjame terminar. Se limpió las lágrimas. Cuando papá murió, tú te volviste mi héroe. Trabajaste el doble, me diste todo. Nunca te quejaste. Y yo crecí pensando que era normal, que las mamás eran indestructibles, que siempre estarían ahí sin importar cómo las trataras. Y cuando conocí a Beatriz, me enamoré. Y poco a poco dejé que ella decidiera por mí. Me era más fácil seguirle la corriente que confrontarla. Y tú nunca dijiste nada. Así que asumí que estaba bien. Y el testamento bajó la cabeza. Fue idea de ella. Dijo que deberíamos asegurarnos de que la casa quedara a mi nombre, que tú podrías hacer algún cambio y dejarnos fuera, que necesitábamos protegernos. ¿Protegerse de mí? ¿De su propia madre? Lo sé, suena horrible, pero ella tiene una forma de hacer que todo suene razonable, como si yo fuera el tonto por no pensar en esas cosas. Me levanté. Caminé hacia él. Puse mi mano sobre su hombro. Mateo, yo te amo. Siempre te voy a amar, pero no puedo seguir viviendo así. Lo sé. Mañana tengo cita con el licenciado Camacho. Voy a modificar mi testamento. Se puso pálido. ¿Vas a dejarme fuera? No, pero voy a poner condiciones y voy a asegurarme de que ustedes no puedan venderla o sacarme de aquí. Es justo. Y si siguen viviendo aquí, van a pagar renta.
4 millones de pesos al mes, precio de mercado. También es justo. Y Beatriz va a tener que disculparse de verdad y respetar mis espacios, mis cosas, mi vida. No sé si ella vaya a aceptar. Entonces tendrá que irse, y tú tendrás que decidir si te vas con ella o te quedas. Sus ojos se llenaron de pánico. Mamá, no tienes que decidir ahora, pero entiende esto, no voy a seguir siendo invisible en mi propia casa. Se acabó. Asintió, llorando en silencio. Lo abracé como cuando era niño, como cuando tenía pesadillas y yo era su refugio. Te quiero, hijo, pero ahora también tengo que quererme a mí. Lo entiendo, y lo siento tanto. Esa noche dormí en mi cama sintiendo algo extraño. Paz. Miedo, sí. Incertidumbre también. Pero sobre todo, paz. Porque ya no cargaba el peso del silencio. Y mañana comenzaba el verdadero cambio. A veces, para descubrir la verdad, hay que fingir debilidad. 29 de diciembre, 7:23 am. Me desperté con el sol apenas asomándose. Había dormido mejor que en meses, a pesar de todo. O quizá, precisamente por todo. Bajé a preparar café. La casa estaba silenciosa. Mateo seguramente había pasado la noche en vela. Beatriz no había regresado, o eso creí. Cuando entré a la cocina, ella estaba ahí, sentada en la barra con su celular en la mano, perfectamente maquillada a las 7 de la mañana, como si no hubiera pasado nada. Buenos días, Elvira. Su tono era dulce, demasiado dulce, como miel envenenada. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí. Preparé mi café en silencio. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Elvira, creo que anoche las cosas se salieron de control. No respondí. Solo seguí revolviendo mi café. Todos dijimos cosas que no sentíamos. El calor del momento, ya sabes. Me volteé. La miré directo a los ojos. ¿Tú no sentías lo que dijiste? Ella rió, ligera, falsa. Por supuesto que no. Yo te aprecio, Elvira. Eres la mamá de mi esposo. Somos familia. Familia. Esa palabra que usaba como escudo cuando le convenía. Beatriz, ¿dónde está todo esto? ¿A qué te refieres? A esta actuación. ¿Qué quieres? Su sonrisa tembló. Apenas un segundo, pero lo vi. Solo quiero que tengamos paz, que volvamos a ser la familia que éramos. ¿La familia donde yo pagaba todo y ustedes hacían lo que querían? Se le endureció la mirada, pero rápido volvió a suavizarla. Mira, sé que te molesta lo del dinero. Está bien. Mateo y yo hablamos. Podemos empezar a aportar. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto pueden aportar? Pues, no sé. 1 millón de pesos al mes. 1 millón. De los 4 millones que les iba a pedir de renta. Y de los 3.3 millones promedio que gastaba en ellos cada mes. Ya veo. Es que el negocio de Mateo apenas está levantando, Elvira. No podemos dar más. Pero es algo, ¿no? Es un gesto de buena voluntad. Un gesto. Después de 120 millones de pesos. ¿Y a cambio de ese gesto? A cambio... Fingió sorpresa. Nada. Solo que... Bueno, ya que vamos a aportar, sería justo que tuviéramos algo de voz en las decisiones de la casa, ¿no crees? Ahí estaba, el gancho bajo la carnada. ¿Qué tipo de decisiones? Pues, cosas normales. Si vamos a remodelar algo, si vamos a hacer cambios, ya sabes, sentirnos más parte de esto. Beatriz, ya hicieron cambios, vendieron mis muebles, cambiaron mi decoración, tiraron cosas que eran importantes para mí. Ay, Elvira, eso fue hace mucho. Ya hay que superarlo, ¿no? Superarlo, como si mis recuerdos fueran basura que debía olvidar. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Esta conversación necesitaba quedar grabada. Déjame pensar en tu propuesta, dije. Necesito tiempo. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Se levantó. Ah, y Elvira, sobre lo del testamento. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la cara neutral. ¿Qué con eso? Entiendo que quieras hacer cambios.
Es tu derecho. Solo espero que recuerdes que Mateo es tu único hijo, y que esta casa ha sido su hogar por 3 años. Sería triste que por un malentendido, él perdiera lo que por derecho le corresponde. ¿Por derecho? Sí. Tú no vas a vivir para siempre, Elvira. Y cuando ya no estés, esta casa debería ser de Mateo. Es lo justo. Es lo que cualquier madre haría. Ahí estaba, sin filtros, sin disfraces, esperando mi muerte para quedarse con todo. Tienes razón, dije con voz cansada. Fingí debilidad. Es solo que estoy confundida, no sé qué hacer. Sus ojos brillaron como un tiburón oliendo sangre. Ay, Elvira, es normal estar confundida a tu edad. Por eso es importante que confíes en tu familia. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. Sí, por supuesto. Mira, ¿por qué no cancelas esa cita con el abogado? Podemos hablar los 3 en familia, sin abogados de por medio. Es más sano así. No sé. Piénsalo. Los abogados solo complican las cosas y cobran un dineral por hacerlo. Se acercó, puso su mano sobre la mía. Confía en nosotros, Elvira. Confía en tu hijo. La miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez pensé que eran bonitos. Ahora solo veía cálculo, manipulación, frialdad. Está bien, lo pensaré. Sonrió, victoriosa. Sabía que entrarías en razón. Eres una mujer inteligente. Salió de la cocina, tarareando una canción. Esperé 5 minutos. 10, hasta estar segura de que subió a su cuarto. Entonces saqué mi celular de la bata. Había grabado toda la conversación. Cada palabra, cada frase, cada amenaza velada. Tú no vas a vivir para siempre, Elvira. Esta casa debería ser de Mateo. Cancela esa cita con el abogado. Las manos me temblaban mientras guardaba el audio en 3 lugares diferentes. Mi celular, mi correo, la nube. Gloria tenía razón. Los manipuladores solo tienen poder cuando no hay testigos. Subí a mi cuarto. Marqué al licenciado Camacho. Doña Elvira, buenos días. Buenos días, licenciado. Confirmo la cita de mañana a las 10. Perfecto. ¿Trae los documentos que le pedí? Sí, y tengo algo más. Una grabación. ¿Grabación? De mi nuera, admitiendo que quiere que cancele la cita con usted y hablando de la casa como si ya fuera suya. Silencio al otro lado. Doña Elvira, eso es evidencia muy valiosa. Tráigala mañana. Y creo que deberíamos considerar medidas más fuertes de protección. ¿Cómo cuáles? Un fideicomiso irrevocable, usufructo vitalicio, cláusulas que impidan la venta de la propiedad. Y dependiendo de lo que me muestre mañana, quizá una orden de restricción si consideramos que hay riesgo. ¿Riesgo? Doña Elvira, cuando hay tanto dinero de por medio y alguien está esperando que usted muera, hay que tomar precauciones. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Realmente estaba en riesgo? Beatriz era capaz de... No quería pensar en eso, pero tampoco podía ser ingenua. Nos vemos mañana, licenciado. Hasta mañana. Y, doña Elvira, cuídese. Colgué. Me senté en la cama. El celular pesaba en mi mano como una piedra. Había cruzado un punto de no retorno. Ya no era solo poner límites. Era proteger mi vida. Literalmente. Esa tarde fingí estar cansada. Me quedé en mi cuarto. Escuché a Mateo y Beatriz hablar abajo. No alcanzaba a escuchar las palabras, solo los tonos. Ella, insistente. Él, dubitativo. A las 8 de la noche, Mateo tocó mi puerta. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Adelante». Entró con cara de derrota. Beatriz me dijo que hablaron esta mañana. «Sí», dice, «que te ofreció que paguemos renta y que te pusiste difícil». ¿Difícil? Mateo me ofreció 1 millón de pesos cuando ustedes gastan 3.3 millones al mes. Lo sé, ya se lo dije, pero ella dice que es lo que podemos. ¿Y tú qué dices? Se sentó en la orilla de la cama. Yo digo que ella no quiere cambiar nada, que solo está actuando porque tiene miedo de que la corras,
y que en cuanto pase el peligro, todo va a volver a ser igual. Al menos era honesto. ¿Y tú qué quieres, hijo? Quiero que esto funcione. Quiero que seamos familia. Se cubrió la cara con las manos. Pero no sé si es posible, no mientras Beatriz sea como es. Entonces tendrás que tomar una decisión. Lo sé. Me miró con ojos rojos. Mamá, si tuvieras que elegir entre tu dignidad y no quedarte sola, ¿qué elegirías? Esa pregunta me golpeó el pecho, porque era exactamente la pregunta que me había hecho durante 3 años, y ahora tenía la respuesta. Elegiría mi dignidad, porque la soledad es temporal, pero perder tu alma es para siempre. Asintió lentamente. Eso pensé que dirías. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Mamá, pase lo que pase mañana con el abogado, yo voy a respetar tus decisiones, aunque eso signifique perder la casa, aunque signifique perder todo, porque ya perdí algo más importante. Te perdí a ti, y quiero recuperarte. Cerró la puerta suavemente, y yo me quedé ahí sentada en la cama, llorando, pero no de tristeza, de alivio. Mi hijo todavía estaba ahí, bajo las capas de manipulación y miedo. Todavía estaba ahí. Y mañana íbamos a recuperar lo que Beatriz nos robó, nuestra familia, nuestra dignidad, nuestra paz, aunque eso significara que ella se fuera para siempre. El silencio me había debilitado, pero la verdad me devolvió el poder. 3 de enero, 9:47 a.m. Me vestí con cuidado. Pantalón negro, blusa blanca, el saco gris que usaba cuando trabajaba como auditora. Tacones bajos pero firmes. Me peiné el cabello hacia atrás, sin adornos, sin distracciones. Me maquillé apenas lo suficiente para verme despierta, viva, en control. La mujer del espejo ya no era la misma que había huido el 24 de diciembre. Esta mujer sabía quién era y sabía lo que valía. Bajé a las 9:15. Mateo estaba en la sala. Lista. Lista. Mamá, ¿de verdad quieres que vaya? Sí, eres mi hijo. Esto te involucra. Y Beatriz también viene. Se puso pálido. ¿Estás segura? Completamente. Beatriz apareció en la escalera. Vestido ajustado, color beige. Tacones altos. Maquillaje perfecto. Como si fuera a una reunión de negocios. Y supongo que para ella lo era. Buenos días, Elvira. ¿Lista para nuestra juntita familiar? Su tono era ligero, casi burlón. No sabía lo que venía. Lista. Salimos en mi coche. Yo manejé. Mateo iba de copiloto, Beatriz atrás. El silencio era denso como el concreto. El despacho del licenciado Camacho estaba en la Milla de Oro. Edificio antiguo pero elegante. 3er piso. Entramos a la sala de espera. Pisos de madera, libreros llenos de códigos civiles, olor a café y papel viejo. La secretaria nos sonrió. La señora Elvira, ¿verdad? El licenciado los espera. Pasen, por favor. Entramos a su oficina. El licenciado Camacho tenía 60 y tantos años. Cabello blanco, traje impecable, mirada inteligente detrás de lentes sin marco. Se puso de pie. Doña Elvira, un gusto verla. Me estrechó la mano. Luego miró a Mateo. Usted debe ser Mateo. Y finalmente a Beatriz. Y usted es Beatriz, la esposa de Mateo. Ella extendió la mano con una sonrisa deslumbrante. Él la saludó con cortesía profesional, pero noté cómo sus ojos se endurecieron apenas. Ya sabía quién era ella. Siéntense, por favor. Nos acomodamos. Yo en el centro, Mateo a mi derecha, Beatriz a mi izquierda. El licenciado abrió un folder grueso lleno de documentos. Bueno, doña Elvira, me alegra que hayan venido todos. Esto facilitará las cosas. ¿Qué cosas?, preguntó Beatriz, ya sin la dulzura. Su voz tenía filo. Voy a ser directo, dijo el licenciado. La señora Elvira vino hace unos días porque está preocupada por su patrimonio. Y después de revisar la situación, yo también estoy preocupado.
¿Preocupado por qué? Damián sonaba genuinamente confundido. El licenciado sacó un documento. Este es el testamento actual de la señora Elvira, hecho hace 8 años después del fallecimiento de su esposo. En él establece que todos sus bienes pasan a su único hijo, Mateo Aguirre Salazar, al momento de su muerte. Mateo asintió. Eso lo sabía. El problema es que este testamento no tiene ninguna protección, lo que significa que al momento del fallecimiento de la señora Elvira, usted, Mateo, sería dueño absoluto. Y si usted está casado bajo régimen de sociedad conyugal, la casa también sería mía, terminó Beatriz. El licenciado la miró fijo. Exactamente. ¿Y cuál es el problema? Somos esposos. Es normal que compartamos bienes. El problema, intervine yo, es que esta casa es mi patrimonio. La compré con mi trabajo, y no quiero que nadie pueda venderla o hacer con ella lo que quiera cuando yo muera. ¿Pero mamá? Mateo parecía dolido. Yo nunca vendería esta casa. Es nuestra casa familiar. Tú no, pero ella sí. Beatriz se puso rígida. Perdón. Saqué mi celular. Lo puse sobre el escritorio. Licenciado, aquí está la grabación de la que le hablé. Sus ojos se iluminaron. ¿Me permite? Le di mi celular. Él conectó el audio a una bocina, y entonces la voz de Beatriz llenó la oficina. Tú no vas a vivir para siempre, Elvira. Y cuando ya no estés, esta casa debería ser de Mateo. Es lo justo. Cancela esa cita con el abogado. Los abogados solo complican las cosas. Confía en nosotros, Elvira. Confía en tu hijo. El audio terminó. Mateo tenía la cara desencajada. Beatriz, ¿dijiste eso? Ella se puso de pie. Me grabaste. Eso es ilegal. En Colombia, dijo el licenciado con calma helada, una persona puede grabar conversaciones en las que ella misma participa. Es completamente legal. Pero lo sacaste de contexto. ¿Qué contexto? Mi voz salió firme. El contexto donde me pides que cancele mi cita con mi abogado. El contexto donde hablas de mi casa como si ya fuera tuya. Yo solo quería que resolviéramos esto en familia. No, dijo Mateo. Su voz temblaba. Tú querías manipular a mi mamá para que no se protegiera. ¿Es verdad? Y yo fui un idiota por no verlo antes. El licenciado levantó la mano. Creo que es momento de hablar de las soluciones. Sacó más documentos. Doña Elvira y yo hemos preparado un nuevo testamento. Permítanme explicarles cómo funcionará. Puso los papeles sobre el escritorio. Primero, la casa entrará en un fideicomiso irrevocable. La señora Elvira tiene usufructo vitalicio. Puede vivir ahí, rentarla, modificarla, pero no puede venderla ni regalarla. Segundo, al momento de su fallecimiento, la casa pasa a Mateo, pero bajo las siguientes condiciones. No puede ser vendida por 10 años. No puede ser hipotecada. Y si Mateo decide rentarla, el 40% de las ganancias irá a una fundación para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Tercero, si Mateo intenta violar estas cláusulas, la casa pasa automáticamente a dicha fundación. Beatriz estaba lívida. ¡Eso es absurdo! ¡Es su hijo! No puede ponerle condiciones así. Puedo y lo hago, dije, porque esta casa representa 40 años de mi trabajo, y no voy a permitir que termine vendiéndose para pagar deudas o caprichos. Cuarto, continuó el licenciado. Dado que Mateo y Beatriz actualmente viven en la propiedad, se establece lo siguiente. Si desean continuar viviendo ahí, pagarán una renta mensual de 4 millones de pesos. ¡4 millones! Gritó Beatriz. Es su hijo. Le va a cobrar renta a su propio hijo. Es la renta de mercado para una casa de ese tamaño en el poblado, respondió el licenciado. De hecho, podría cobrar más. Y quinto, continué yo. Si no están de acuerdo con estas condiciones, tienen 30 días para desocupar la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo miraba los documentos como si fueran escritos en otro idioma. Beatriz respiraba agitadamente. Sus manos temblaban. Esto es un abuso,
dijo finalmente. Mateo, ¿vas a permitir que tu madre te trate así? Mateo levantó la vista, me miró, y en sus ojos vi algo que no veía en años: claridad. Mamá tiene razón. ¿Qué? Tiene razón. Hemos abusado de ella. Yo he abusado de ella. Y si estas condiciones son lo que necesita para sentirse segura en su propia casa, las acepto. Mateo, ¿estás loco? 4 millones al mes. No podemos pagar eso. Entonces buscaremos otro lugar. Beatriz lo miró como si no lo reconociera. ¿Estás hablando en serio? Completamente. ¿Vas a elegir a tu mamá sobre mí? Voy a elegir hacer lo correcto. Por primera vez en 3 años. Ella agarró su bolsa. Se puso de pie. Bien, perfecto. Espero que disfruten su casita y sus reglas. Me miró con odio puro. Usted ganó, Elvira. Felicidades. Se queda con su casa y con su hijo, pero se queda sola. Porque nadie va a querer estar cerca de una vieja amargada que prefiere el control sobre la familia. Beatriz, dijo el licenciado, le sugiero que se retire antes de decir algo de lo que pueda arrepentirse legalmente. ¿Legalmente? ¿Me está amenazando? Difamación es un delito. Solo la estoy aconsejando. Ella soltó una risa histérica. Esto es increíble. Ustedes 3 contra mí. Nadie está contra ti, dijo Mateo. Solo estamos poniendo límites que debimos poner hace años. Límites. Mateo, si te quedas aquí, si aceptas esto, yo me voy. Todos la miramos. El ultimátum estaba sobre la mesa. Mateo respiró profundo. Vi cómo sus manos temblaban. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero también vi cómo su espalda se enderezaba. Entonces, te vas. Beatriz se quedó congelada. ¿Qué? Que te vayas. Si no puedes respetar a mi mamá, si no puedes vivir bajo condiciones justas, si lo único que quieres es controlar y manipular, entonces no quiero seguir contigo. Mateo. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Ella miró a cada uno de nosotros, buscando aliados, buscando grietas. No encontró ninguna. Van a arrepentirse de esto, dijo con voz venenosa. Los 3. Y salió dando un portazo que hizo temblar los libreros. El silencio que quedó fue extraño. No era incómodo. Era liberador. Como cuando termina una tormenta y el aire huele a nuevo comienzo. Mateo se dejó caer en la silla. Se cubrió la cara con las manos. Y lloró. Lloró como no lloraba desde que era niño. Me levanté, me arrodillé junto a él. Lo abracé. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Ya, hijo, ya pasó. La amaba, o creía amarla, pero me di cuenta que no sabía quién era yo sin ella diciéndome qué pensar. Ahora vas a descubrirlo. El licenciado nos dio unos minutos. Después, con delicadeza profesional, Doña Elvira, ¿desea firmar los documentos? Sí, Mateo. Mi hijo levantó la cabeza, se limpió las lágrimas. Yo también. Firmamos, uno por uno, los documentos que protegían mi patrimonio, mi dignidad, mi futuro, y también el de mi hijo. Salimos del despacho pasado el mediodía. El sol brillaba fuerte, el cielo estaba despejado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo. Ahora vamos a casa, preparamos algo de comer, y empezamos de nuevo. ¿Así de simple? Así de simple, y así de complicado. Él rió, una risa triste pero real. Mamá, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por pelear. Por recordarme quién se supone que debo ser. Lo abracé ahí en plena calle. Siempre voy a pelear por ti, hijo, pero ya no voy a pelear contra mí misma para hacerlo. Llegamos a casa a las 2 de la tarde. La ropa de Beatriz ya no estaba. Había vaciado su lado del closet, sus productos del baño, sus zapatos. Había dejado una nota sobre la cama. Mateo, cuando recapacites y te des cuenta del error que cometiste, ya será muy tarde. Espero que tu mamá y su casa te hagan feliz, porque yo ya no voy a intentarlo. B.
Mi hijo leyó la nota, la dobló, la guardó en su bolsillo. ¿Estás bien?, le pregunté. No, pero voy a estarlo. Esa noche cenamos juntos, solo nosotros dos. Preparé ajiaco, el que le encantaba cuando era niño. Arroz, aguacate, crema. Comimos en el comedor. Hablamos de todo y de nada, de Javier, de cómo nos había hecho falta, de cómo hubiera manejado él esta situación, de los errores, de los aprendizajes, del futuro. Y por primera vez en 3 años, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Pero la historia todavía no terminaba. Porque Beatriz tenía razón en algo. Habría consecuencias, y algunas de ellas cambiarían todo de formas que nunca imaginé. Aprendí que nunca es tarde para elegirte a ti misma. 15 de febrero, 2 meses después. Me desperté con el olor a café que subía desde la cocina. Sonreí antes de abrir los ojos. Mateo había empezado a levantarse temprano, a preparar el desayuno, a buscarme para platicar antes de que empezara su jornada de trabajo. Pequeños gestos, pero significaban todo. Bajé en bata. Él estaba frente a la estufa preparando huevos revueltos. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo». Me sirvió café sin que se lo pidiera. Con un chorrito de leche, como me gustaba. «Hoy tengo 3 reuniones con clientes potenciales», dijo mientras ponía los platos en la mesa. «Si sale bien, podría recuperar el negocio para junio. Me alegro mucho. Y, mamá, tengo algo que decirte». Su tono era serio. Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa?» «Encontré un apartamento pequeño en Laureles. Voy a mudarme ahí». Sentí un hueco en el estómago. «¿Te vas?» «No es que quiera irme, pero necesito aprender a valerme por mí mismo, a no depender de ti, a ser el hombre que papá hubiera querido que fuera». Me tomó la mano. «Voy a pagar mi renta allá. Voy a cocinar mi comida. Voy a lavar mi ropa. Todas las cosas que dejé de hacer porque era más fácil que tú las hicieras». Los ojos se me llenaron de lágrimas. «Estoy orgullosa de ti. Voy a venir a visitarte 2 veces por semana y los domingos quiero que comamos juntos, si tú quieres». «Claro, por supuesto que quiero». «Y, mamá, he estado yendo a terapia». «¿En serio?» «Sí, desde hace 3 semanas, con una psicóloga que me está ayudando a entender cómo llegué a perderme tanto. Cómo permití que alguien me controlara así. Me alegra mucho, hijo». «¿Y hay algo más?» Respiró profundo. «Beatriz me llamó hace 2 semanas. Mi estómago se tensó. ¿Qué quería?» «Quería que volviéramos. Dijo que había sido un error, que me extrañaba, que podíamos encontrar la forma de que funcionara». «¿Y qué le dijiste?» «Que no, que necesitaba tiempo solo, que necesitaba sanar, y que si algún día volvíamos a estar juntos, sería bajo condiciones completamente diferentes, con límites claros, con respeto mutuo». «¿Cómo lo tomó?» «Se enojó. Dijo que yo había cambiado, que ya no era el mismo». Sonrió. «Y tenía razón, ya no soy el mismo, y no quiero volver a serlo». Lo abracé, largo, fuerte. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti». «Lo sé, y creo que por fin estoy empezando a estarlo yo también». Esa tarde sonó el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaba Arturo, con flores, girasoles amarillos. «Hola, Elvira». Mi corazón dio un salto que no esperaba. «Arturo, ¿qué haces aquí? Gloria me dijo que hoy estabas sola, y pensé que quizá te gustaría compañía para tomar café». Sonreí. «Me encantaría». Entramos. Le preparé café. Sacamos pastel de 3 leches que había hecho en la mañana. Nos sentamos en la sala, mi sala, que ya volvía a ser mía. Había recuperado el espacio. Poco a poco, con paciencia, volví a colgar los cuadros de paisajes cafeteros. Regresé las fotos familiares a las repisas. Compré plantas nuevas. Y aunque el aparador de mi abuelo nunca volvió, coloqué un pequeño altar con su fotografía en la entrada. «Tu casa se siente diferente», dijo Arturo. «¿Diferente cómo?» «Viva, como si respirara».
Es que ahora sí puedo respirar yo. Nos quedamos en silencio cómodo, de esos silencios que solo existen entre personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras. Elvira, hay algo que quiero preguntarte. Dime. Estos 2 meses hemos hablado casi todos los días, por teléfono, por mensajes, y he disfrutado cada conversación. Yo también. Me gustaría que esto fuera más que conversaciones. Mi corazón se aceleró. ¿A qué te refieres? Me refiero a que me gustaría invitarte a cenar, oficialmente, como lo que podría ser el inicio de algo. Arturo, yo, tengo 68 años. Ya pasé por un matrimonio. Tengo un hijo adulto, una vida complicada. Y yo tengo 72, 3 hijos, 2 nietos, una casa llena de recuerdos y también una vida complicada. Me tomó la mano. Pero la vida complicada no significa que no merezcamos compañía, que no merezcamos risas, que no merezcamos la posibilidad de algo nuevo. Lo miré a los ojos, esos ojos amables que me habían visto en mi peor momento y nunca juzgaron. No sé si estoy lista. No tienes que estarlo, solo tienes que estar dispuesta a intentarlo. Pensé en Javier, en lo que él hubiera querido para mí, y supe con certeza absoluta que él hubiera querido que fuera feliz. Está bien, acepto. Su sonrisa iluminó toda la sala. El sábado. Marzo llegó con lluvia y guayacanes amarillos. Mateo se mudó a su apartamento. Lloré el día que se fue, pero eran lágrimas de orgullo, no de pérdida, porque sabía que ahora sí estaba listo. Listo para vivir su propia vida, para construir su propio camino. Los domingos venía a comer. A veces traía postres, a veces yo cocinaba sus platillos favoritos. Hablábamos, reíamos, sanábamos, y lentamente recuperábamos lo que Beatriz había roto. Arturo y yo empezamos a salir regularmente. Al cine, a museos, a caminar por el Parque Lleras, a restaurantes pequeños donde la comida era más importante que la foto para Instagram. No era fuegos artificiales ni drama adolescente. Era algo mejor. Era compañía, comprensión, respeto. Era 2 personas que habían vivido suficiente para saber que el amor real no es perfecto. Es paciente, es amable, es elegir cada día estar ahí. Una tarde de abril, estaba en el jardín regando mis plantas cuando sonó mi celular. Número desconocido. ¿Aló? ¿Señora Elvira Aguirre? Sí, soy yo. Habla del Hospital San Vicente. Su nombre aparece como contacto de emergencia de la señora Beatriz Ruiz. Mi sangre se heló. ¿Qué pasó? La señora Beatriz sufrió un accidente automovilístico. No es grave, pero necesita que alguien venga por ella. Su esposo Mateo no contesta. Nosotros ya no... Me detuve. Beatriz estaba sola, herida, y nadie iba por ella. Podía colgar, decir que no era mi problema. Sería justo, sería comprensible, pero no sería quien yo quería ser. Voy para allá. Llegué al hospital 40 minutos después. La encontré en urgencias. Brazo enyesado, raspones en la cara, sentada sola en una silla de plástico. Cuando me vio, sus ojos se abrieron. ¿Elvira? Hola, Beatriz. ¿Qué haces aquí? Me llamaron. Soy tu contacto de emergencia. No debiste venir. Lo sé. Nos miramos. 2 mujeres que habían sido enemigas, que se habían herido, que habían perdido tanto en la guerra. ¿Cómo estás?, pregunté. Bien, nada serio, solo un hueso roto y el orgullo más roto todavía. Rió sin ganas. No tienes que quedarte, ya llamé a una amiga. ¿Estás segura? Sí. Me di la vuelta para irme. Elvira, me detuve. Sí, yo, lo siento, por todo, por cómo te traté, por lo que hice. Su voz se quebró. Tenías razón en todo, yo solo quería seguridad, y me volví alguien horrible buscándola. No respondí inmediatamente. Dejé que sus palabras flotaran entre nosotras. Todos cometemos errores, Beatriz. La diferencia está en si aprendemos de ellos. ¿Aprendiste tú? Aprendí a no callarme,
Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Aprendí que está bien poner límites. Asintió lentamente. Mateo está mejor sin mí. Matea está mejor siendo él mismo, con o sin ti. Esa es la diferencia. ¿Crees que algún día pueda perdonarme? No lo sé. Pero empieza por perdonarte tú. Y después, trabaja en ser alguien que merezca perdón. Su amiga llegó 15 minutos después. Me despedí. Cuando iba saliendo, Beatriz me llamó una última vez. Elvira. ¿Sí? Gracias. Por venir, aunque no lo merecía. Todos merecemos compasión, aunque sea una vez. Salí del hospital sintiendo algo extraño. No era alegría por su dolor, era paz. Paz de saber que elegí ser mejor persona que el dolor que me causaron. Diciembre llegó de nuevo. Un año desde aquella Navidad que cambió todo. Esta vez la casa estaba llena. Mateo y su nueva novia, Camila, una arquitecta amable que lo miraba con respeto genuino. Gloria, que había venido desde Guanajuato. Arturo, por supuesto, dos vecinas que siempre me apoyaron. Y yo, en mi casa, mi espacio, mi hogar recuperado, preparé pavo con mole, en honor a Guanajuato, natilla, buñuelos, ponche. Reímos, cantamos villancicos, intercambiamos regalos pequeños pero significativos. Y cuando levantamos las copas para brindar, miré alrededor de la mesa. Estas eran las personas que elegí tener en mi vida, y las que me eligieron a mí. Un brindis, propuso Arturo. Sí, respondieron todos. Me puse de pie, copa en mano. Quiero brindar por las segundas oportunidades, por aprender a decir no, por encontrar tu voz después de años de silencio, por los hijos que aprenden a crecer, por los amigos que sostienen tu mano y por los amores que llegan cuando menos los esperas. Todos levantaron sus copas. Y por recordar, continué, que nunca, nunca es tarde para elegirte a ti misma. ¡Salud! Las copas chocaron, la música sonó, la risa llenó mi casa. Y ahí, rodeada de luz y amor y dignidad recuperada, entendí algo profundo. La verdadera riqueza nunca fue la casa, fue recuperar mi alma. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cama. Saqué una foto. La foto de aquella Navidad en Guanajuato. Arturo y yo sonriendo. La foto que lo cambió todo. Y sonreí, porque esa mujer de la foto, esa mujer que se atrevió a comprar un boleto de avión, que se atrevió a poner límites, que se atrevió a recuperar su vida, esa mujer era yo. Y nunca más iba a olvidarlo. Reflexión final. Si estás escuchando esta historia y te sientes invisible en tu propia casa, déjame decirte algo que aprendí en el camino. Tú vales. Tu dignidad no es negociable. Tu voz merece ser escuchada. Y nunca, escúchame bien, nunca es tarde para recuperar tu vida. Yo tenía 68 años cuando decidí que era suficiente. ¿Cuántos años tienes tú? No importa la respuesta. Lo que importa es esto. Hoy puede ser tu día 1. El día que compras el boleto. El día que pones el límite. El día que dices, no más. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu paz, tu dignidad, tu derecho a ser feliz. No lo regales. Nunca más. Si esta historia tocó tu corazón, quiero saber de dónde me estás escuchando. Escribe en los comentarios tu ciudad o país. Me encantaría saber que estas historias llegan a cada rincón del mundo donde hay mujeres y hombres que necesitan recordar su valor. Dale me gusta si esta historia te hizo sentir algo. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para seguir escuchando historias de personas que se negaron a quedarse calladas. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y todos merecemos ser felices. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho. Y recuerda, tu voz importa.